Dios es bueno. Amén. Iglesia, ¿están listos para leer un poco de la palabra de Dios conmigo? Oscar, si podemos poner por allá la escritura del día de hoy. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 31, y dice así: En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Siguiente. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dije a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Iglesia, puedes tomar tu asiento. Estoy muy contento de que estés con nosotros esta mañana. En las últimas semanas hemos estado en una serie un tanto informal, por llamarlo de una manera, una serie de pequeños mensajes post-resurrección. Y quiero darte como que una pequeña recapitulación de las últimas semanas. Y cómo olvidar que hace algunas semanas comenzamos a celebrar la entrada triunfal de Jesús. Recordamos cuando el pueblo estaba expectante porque creían que este era el Mesías. Y sin duda lo era. Lo único es que ellos tenían una idea diferente de este Mesías, ¿cierto? Ellos tenían pensado un Mesías político que iba a ayudarlos a levantarse en armas y a derrotar a los romanos. Después, la siguiente semana, celebramos resurrección. Celebramos el poder con el que Jesús venció a la muerte. Y por eso podemos declarar que la muerte está muerta. Y después, hace un par de semanas, recordamos cómo aun y cuando Jesús ya había vencido, aun cuando la muerte ya había sido conquistada, la tumba estaba vacía, muchos de los discípulos no se habían enterado. Y cómo todavía había cierta incertidumbre, había cierto pesar, había duda, había todavía discípulos que creían que sus sueños estaban rotos, que su esperanza estaba perdida. Sin embargo, Jesús se encuentra con ellos cuando ellos iban caminando en dirección opuesta. Aun cuando ellos quizá ya se habían dado por vencidos y estaban resignados a regresar a sus vidas, Jesús los encuentra en el camino. Y Jesús se revela ante ellos. Y ahí empezó algo bien interesante para nosotros. Ahí empezamos a darnos cuenta cómo cuando Jesús, el Cristo resucitado, es revelado ante nosotros, algo pasa en nuestro interior. Y nuestro corazón explota ante esta revelación y no nos podemos quedar callados. Y empezamos a hablar de el testimonio. De cómo tenemos que ser testigos de lo que ha sucedido. Y después, la semana pasada, hablamos del poder de este testimonio, de cómo cuando nos atrevemos a confesar lo que ha sucedido y lo que Dios está haciendo con nosotros en medio de la adversidad, como lo hizo Esteban, cosas pasan. Y una de las cosas que sucede cuando empezamos a hablar es que desafiamos las presunciones de otros, desafiamos los esquemas de otros. Porque creo es cierto, y el pastor César estuvo con ustedes la semana pasada y hablamos de cómo a veces
tenemos la osadía de querer poner a Dios en una cajita, ¿verdad? Y queremos confinar a Dios a nuestras estructuras. Pero me encanta que uno de los pasajes que leíamos la semana pasada nos retan y nos hacen cuestionarnos: ¿acaso podemos nosotros contener a Dios en estas estructuras hechas por hombre? Cuando Dios afirma que la tierra es el estrado de sus pies, los cielos no lo pueden contener. Y si los cielos no lo pueden contener, déjame te digo, mucho menos nuestras ideas, nuestros conceptos de Él lo pueden contener. Él es mucho más grande y poderoso. Así que antes de entrar a nuestro tema de hoy, ¿te parece si oramos? Padre, gracias una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas en cada uno de nosotros. Muévete en nuestros corazones. Haz lo que solo tú puedes hacer en medio de nosotros. Prepara nuestro corazón para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que tu palabra pueda caer en nuestro corazón como una semilla en tierra buena. Y Padre, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti. Amén. Iglesia, antes de regresar a nuestro pasaje en los Hechos, déjame revisitar Mateo 28, 18 al 20. Este es Jesús en lo que conocemos como la Gran Comisión. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y hoy podemos dar testimonio que la palabra de Jesús es fiel y verdadera. Amén. Entonces, Jesús, antes de partir, nos deja una encomienda. Y sabes, lo hemos estado hablando en estas semanas. Cuando Jesús fue crucificado, la intención de los líderes judíos no era solamente deshacerse de Jesús. Esa era parte de. Pero la intención era, al deshacerse de Él, deshacerse de este movimiento que estaba comenzando a crecer, que estaba desafiando todo lo que ellos creían, todo su establecimiento. Pero Dios tiene una manera increíble de trabajar. Y a mí me fascina y me vuela la cabeza como, y lo dice Isaías, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nuestra manera de trabajar no es la manera de trabajar de Dios. Así que lo que los judíos, lo que estos líderes habían diseñado para traer muerte, Dios lo usó para traer vida. Y esta iglesia comenzó a crecer. Y lo veíamos la semana pasada, como en Hechos 6 empezaron a ver tanto crecimiento que los apóstoles no se daban abasto. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que seleccionar a otros hombres, a otros líderes que pudieran ayudarles a servir a los necesitados, a atender a las viudas, a los huérfanos, para ellos poderse enfocar en la enseñanza. Y de pronto, ¿qué pasa? Esteban es acorralado, Esteban es llevado a las afueras para ser apedreado, otra vez en un intento más de erradicar este movimiento, de inspirar temor en los demás y decirles, si siguen hablando como él, les va a pasar lo mismo que a él. Y otra vez, la lógica es, no, con permiso, a mí me gusta mi vida, ¿no? Me gustan mucho los taquitos y no quiero dejar de comerlos, entonces vamos a guardar silencio.
Y eso no es lo que pasó, ¿verdad? Eso no es lo que pasó. ¿Por qué? Lo hemos hablado. Porque estos discípulos vieron a este Jesús que ellos habían matado, que habían colgado en un madero, lo vieron una vez más, decimos en México, vivito y coleando, ¿no? Ahí estaba Jesús y les decía, hey, vean, tóquenme, toquen mis heridas, aquí está. Hey, Tomás, ¿te acuerdas que tú decías que hasta que no me tocaras? Tóquenle, papito, aquí estoy, échele, no tenga miedo, mijo. ¿Y qué pasó? Inevitablemente, este espíritu de valor tomó control de estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que si lo que dijo Jesús respecto a sí mismo es verdad, todo lo demás es verdad. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y mis ojos lo han visto. Y es por ese testimonio que ellos pudieron ir con valor y decir, no tengo más miedo a la muerte. Tus amenazas son nada. Y entonces ellos pudieron decir, tal como en Génesis 50:20 dijo José el soñador, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y una vez más, esta iglesia, este movimiento que estaba supuesto a morir por causa de las amenazas y de la persecución y todo, comenzó a florecer. Podemos decir que de la persecución nació avivamiento. Te lo voy a decir una vez más, iglesia, escucha bien. De la persecución nació avivamiento. De tus pruebas que estás viviendo hoy, puede y debe nacer avivamiento. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti y en mí. Así que con esto nos encontramos con una historia que tiene que ver con un hombre llamado Felipe. Y este no es el Felipe que era uno de los apóstoles. No es este Felipe que una vez Jesús llamó directamente y le dijo, ven y sígueme. Y que después fue por otros y le dijo, hey, vengan y vean. No es este Felipe. Este Felipe era un amigo, era un compañero de Esteban. Era uno que los apóstoles habían escogido para atender las mesas, para cuidar a las viudas. ¿Sabes? Su trabajo no era el de enseñar. Era el ayudar para que los apóstoles pudieran enseñar. Pero cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y todos los apóstoles y todos los discípulos tuvieron que correr y dispersarse, ¿qué crees? Cada uno de estos creyentes se convirtieron en las manos, en los pies de Jesús, en la voz de Jesús. Cada uno de ellos fueron a ser testigos de lo que había pasado y ocurrido. Y al principio, en el capítulo 8, te invito a leerlo. El capítulo 8 empieza con esta persecución. El capítulo 8 comienza con Pablo. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Así comienza este capítulo. Y después vemos cómo este hombre, este Felipe, se fue a Samaria. ¿Y qué es lo que leemos en la gran comisión? ¿Qué es lo que leemos cuando dice que caerá sobre nosotros el Espíritu de Dios y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? Bueno, Felipe fue uno de estos. Él salió de Jerusalén, de Judea, y ahora estaba en Samaria y comenzó a predicar en Samaria. ¿Y qué crees? La gente del pueblo estaba maravillada con la enseñanza y con las señales y milagros que acompañaban la vida de Felipe. Y se empezaron a convertir. Y junto con ellos se convierte un hombre llamado Simón el hechicero, que maravillado
de lo que ellos podían hacer y de lo que el Espíritu hacía a través de ellos. Digo, yo quiero eso. Y de pronto llegaron los apóstoles y empezaron a bautizar a todos estos hombres en Samaria. Así que Felipe estaba en medio de este mover del Espíritu de Dios en Samaria. ¿Sabes? ¿Y a cuántos no nos emociona esto? El ser parte de un avivamiento de este tipo. Nadie quisiera irse de ese lugar, ¿cierto? Sin embargo, en el verso 26, lo acabamos de leer, dice lo siguiente, que en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. El Espíritu de Dios habla a Felipe, le dice: hey, yo sé que aquí está increíble, pero ahora necesito que vayas acá. Y Felipe obedece. Pero quiero que pongas atención a esto. El Espíritu siempre va a hablar con dirección, con propósito y con instrucción muy clara. Y quizá todo no llegue así a la primera, pero si empiezas a obedecer, empiezas a hacer caso de las instrucciones del Espíritu, estas cosas van a acompañar eso. Yo cuando me vine para Houston hace 10 años, y lo venía platicando con mi esposa esta semana, me había pasado por alto que este martes que acaba de pasar, cumplí 10 años que un día tomé mi carrito lleno de todas las cosas que teníamos nosotros, las poquitas cosas que teníamos después de casarnos, y emprendí el viaje de México para Estados Unidos. Hace 10 años de eso. Y jamás me hubiera imaginado que un día como hoy yo estaría delante de ustedes. Eso no lo supe ese día que partí de México. Pero uno empieza a obedecer la voz de Dios en esas primeras cosas y Él poco a poco va a ir revelando su propósito. Pero créelo, siempre hay dirección, siempre hay propósito, siempre hay instrucción de la mano del Espíritu. Así que Felipe obedece y él va de regreso a Jerusalén. Y estando ahí, una vez ahí, después de haber obedecido la primera parte de la instrucción, el Espíritu una vez más le dice a Felipe: ¿ves esa carroza? Acércate a ella. Y entonces llegamos acá, ya en el versículo 29, donde le dice el Espíritu que se acerca a este carruaje, donde encontramos a un eunuco etíope. Este no era un hombre judío, no era un hombre de Jerusalén, era un hombre de otra tierra, de otro continente. Era un hombre del norte de África, un hombre prominente de gran estatus social. Era el tesorero de la reina. Y este hombre se encontraba en Jerusalén. No sabemos exactamente por qué, pero sabemos que estando ahí, él fue movido a adorar. Sin embargo, como extranjero que era, él no tenía derecho de entrar al templo. Él no tenía derecho a sentarse a aprender de estos rabís, de estos maestros. Pero de alguna forma, quizá por su misma influencia, él toma posesión de uno de estos rollos y estaba leyendo, dice la Biblia, el libro de Isaías. Pero me encanta porque dice esto: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Pero Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este eunuco le responde: ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? ¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y
Esto me lleva a esta invitación descarada. Y perdón por el comercial, pero es que ¿cómo no hacerlo, iglesia? Te he hablado de esto anteriormente y lo voy a hacer una vez más. Cada domingo, antes de nuestro servicio, tenemos algo que llamamos en nuestra tradición la escuela dominical. Y precisamente por esto es que es tan importante. Todo el mundo tenemos una Biblia en nuestra casa, todo el mundo tenemos la capacidad de leer nuestra Biblia. Además, está en nuestro celular. Junto a Facebook, junto a Instagram, hay una app que puedes descargar y es una Biblia. Y la puedes leer donde quieras. Pero hay ocasiones que leer no es lo mismo que entender. ¿Estamos? Yo puedo agarrar un libro de cálculo cuántico y lo puedo leer. Puedo hacerme menso un rato, pero no le voy a entender nada. Puedo agarrar un libro de astrofísica y así como que, si está en chino o en español es lo mismo para mí, ¿verdad? Hay algo acerca de reunirnos y leer la palabra de Dios juntos. Hay algo especial acerca de eso. Hay algo increíble cuando nos sentamos y dejamos que alguien nos enseñe. Y yo creo que todos podemos aprender de todos. No es como que una persona tiene los secretos ocultos de esto. Pero una vez más, cuando nos sentamos juntos con la intención de aprender, yo creo que el Espíritu hace algo especial en ese lugar. Así que hago esta invitación descarada. Te invito a que lo consideres y que te animes a que nos acompañes los domingos a las 9:30 de la mañana. Acá en este salón que está a la par. Y ven y abre la Biblia con nosotros. Dios va a hacer algo en tu vida, estoy seguro de eso. Así que podemos ver que hay una necesidad en este hombre. Este eunuco sabía que necesitaba de Dios, quizás no entendía, quizás no conocía los detalles, pero él sabía que había algo en su vida, algo en su alma, algo en su espíritu le decía, hey, necesitas encontrarte con este Dios que está en este rollo, necesitas ir a Jerusalén y encontrarte con este Dios que adoran ahí en ese lugar. Iglesia, quiero decirte que a nuestro alrededor, a tu alrededor, donde quiera que tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu grupo de amigos, hay gente que necesita a Dios, hay gente que tiene un hambre de Dios, pero quizás no tiene el lenguaje para expresarlo, quizás no tiene el contexto para decir, esto que siento, creo que es mi espíritu clamando por Dios. Quizás no tienen el lenguaje, ¿sabes? Para decirlo de esa forma. Pero te lo aseguro que hay gente allá afuera que tiene un vacío que nada puede llenar más que Dios. Y la invitación esta mañana del Padre a nosotros es, hey, iglesia, necesito Felipes dispuestos a dejarse guiar por mi voz e ir a los lugares a donde los estoy llevando. Me encanta que este encuentro sucede en la calle. Sucede ahí en alguna de las avenidas de Jerusalén. No sucede en una sinagoga. No sucede en los lugares obvios. Y no sucede con las personas obvias. Quizás ninguno de los discípulos hubiera pensado, mira un eunuco, claro, quiere saber de Dios. Bueno, ¿cómo van a saber que es eunuco? No sé, no son tan conocidos. Pero, hey, mira este hombre etíope, ¿sabes? Un hombre que no se ve nada como nosotros. Hey, déjame le hablo de Dios. No era normal eso. Pero el Espíritu lo lleva a este lugar. Y Felipe
obedece al Espíritu y se acerca. Y porque se acercó, conoció la necesidad de este etíope. Porque se acercó. Y una vez que se acercó y que abrió comunicación con él, entonces pudo conocer la necesidad que había en el corazón de este hombre. Y él, ¿sabe? Me encanta esto. Él pudo decir, ¿sabes? Hay gente que sí le sabe a esto. No te vayas, déjame corro por Pedro, o déjame corro por Juan, o déjame corro por Andrés, para que vengan y te expliquen esto. No, Felipe no hizo eso. Felipe se sentó con él y compartió con él sobre lo que este rollo decía. Y cuando este etíope tuvo preguntas, este hombre le habló de Jesús. Yo no sé, te voy a decir esto, yo no sé si Felipe había visto a Jesús. Yo no sé si él caminó con Jesús. Lo que sí sé es que él caminó con los que caminaron con Jesús. Eso sí sé. Puedo imaginarme que a lo mejor sí le tocó ver a Jesús, porque tiene la edad y estaba en el lugar adecuado, pero no sé. Yo no sé si él había abrazado a Jesús y él lo seguía, pero sí sé que estaba sentado bajo las enseñanzas de los apóstoles. Y él dio testimonio de lo que ellos habían dado testimonio a su vida. ¿Sabes? Y él no tuvo miedo en compartir con el etíope lo que él había visto y oído. Iglesia, eso es todo. No es complicado. Estamos llamados a ir y entablar comunidad con otros. Estamos llamados a ir y acercarnos. ¿Y qué? Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablar de lo que has visto y de lo que has oído. Pero me encantan estas dos cosas. Por un lado, un Felipe dispuesto. Y por el otro lado, un etíope dispuesto también a escuchar. Humilde. Porque a un nivel social, estos dos no estaban parados en la misma cancha. Felipe era un sirviente, no era un apóstol. Era alguien, yo no sé qué preparación podía tener, pero era un hombre de buen carácter. Eso lo sabemos, porque fue escogido por eso. Pero no sabemos nada de sus credenciales sociales. Yo no sé qué tipo de trabajo podía haber tenido, qué tipo de educación podía haber tenido. Yo no conozco su apariencia, pero sé que venía huyendo. No sé, pero alguien que huye no tiene mucho tiempo de bañarse y arreglarse y verse muy bien. Y el etíope, sabemos que era un hombre de gran estatus social. Caray, era el tesorero de la reina. Esto no es cualquiera. No cualquiera puede tener ese título y tener todo el dinero de una nación bajo su control. Era un hombre bien preparado. Y era un hombre con buen sueldo, con buenas prestaciones. Así que otra vez, en esta pirámide social había mucha diferencia entre uno y otro. Y Felipe no era el que estaba más arriba. Sin embargo, este etíope tuvo la humildad de sentarse bajo la enseñanza de este hombre judío. Iglesia, humildad es muy necesaria en nuestra vida. Por un lado, la humildad de dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios, y por otro lado, la humildad de querer ser enseñado. Todos necesitamos eso, todos. Humildad, un espíritu enseñable. Y solo así podremos ser testigos de esta belleza. La historia nos dice que cuando
Felipe empieza a enseñarle a este hombre y enseñarle de lo que Jesús hizo, de cómo este Cordero del que habla Isaías es este Jesús que vino y murió y resucitó y que le dijo, hey, ahora vayan y enseñen esto. Y me encanta, porque cuando yo leí esto, el versículo, ¿qué te digo? El versículo 36 dice esto: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y cuando yo leí eso la primera vez dije, ¿y de dónde sacó el eunuco eso de ser bautizado? Porque si tú lees los versículos anteriores, en ningún lado dice que Felipe le dijo del bautizo. Entonces, ¿cómo llegó a la conclusión este eunuco de que ser bautizado era algo? Hasta que me acordé de lo que leímos hace ratito en Mateo, y por eso lo puse acá. Porque lo que sí sabemos es que cuando Felipe le empieza a hablar de Jesús, dice que lo empieza a enseñar. Empezó a enseñarle acerca de las buenas nuevas acerca de Jesús. Y en Mateo 28, 18 al 20, parte de estas buenas nuevas de Jesús es cuando Jesús le dice, hey, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y ese hacer discípulos es hablarles de esas buenas nuevas, ¿cierto? Bueno, pero añade Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual me deja sin duda que parte de lo que Felipe le enseñó era de esta necesidad de ser bautizado. Y entonces cuando el eunuco ve un charco de agua, dice, hey, si esto es tan importante, y si este Jesús del que tú me hablas vino a morir por nosotros y a vencer a la muerte por nosotros, y él dijo que esto era importante, creo que es importante y yo quiero ser parte de eso. Y entonces, ahí donde estaban, se bajaron y fue bautizado, no en un río especial, no en un lugar especial, es ahí donde había agua. ¿Qué clase de agua era? ¿Quién sabe? Pero era agua y mojaba y dijeron, va, cumple los requisitos de ser agua, venga. Solo si somos obedientes, solo si somos humildes y estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu, podremos ser testigos del milagro de transformación en la vida de otros. ¿Cuántos acá quieren ser testigos de esto? ¿Cuántos acá quieren ser testigos de ese tipo de milagros? ¿Cuántos acá quieren ver gente pasar de oscuridad a luz, de muerte a vida? ¿Cuántos de ustedes quieren ser testigos de esto? Yo quiero. Estoy cerrando y grupo, los invito, muchachos, vayan tomando su lugar. Te quiero decir unas palabras de Juan Wesley. Juan Wesley es el fundador de este movimiento que conocemos como la Iglesia Metodista. Y Juan Wesley era alguien apasionado por las buenas nuevas. Y él tiene esta frase que me parece fantástica. Dame 100 hombres que no le teman a nada sino al pecado y que no deseen nada sino a Dios. Y no me importa si son ministros o laicos. Laicos es gente común, normal, sin estudios de seminario ni nada. Si no me importa si son ministros o laicos, ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Yeah. Yo lo creo. Yo lo creo. Él pide, Juan Wesley dijo, hey, dame 100 de estos. Jesús ocupó a 12.
Y por esos 12 estamos acá, del otro lado del mundo, 2000 años después, todavía hablando de estas buenas nuevas. Así que, iglesia, ¿cuánto puede hacer Dios con nosotros si estamos dispuestos? Esta es mi oración. Y con esto terminamos. Que podamos estar atentos y dispuestos a la voz del Espíritu para ser testigos de Jesús en todo lugar y para toda gente. En todo lugar y para toda gente. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu, yo te pido que tú nos llenes esta mañana de tu presencia y que nos llenes de este mismo Espíritu que movió a Felipe. Padre, que mientras vamos por el mundo, mientras vamos haciendo nuestras actividades diarias, que mientras vamos aquí o allá, podamos estar atentos a lo que tú quieres hacer en esos lugares y con esa gente que nos rodea. Danos una pasión, danos un atrevimiento para ser testigos fieles de tus buenas nuevas. Espíritu, mueve nuestros corazones. Abre nuestros oídos, que podemos estar atentos a ti. Y Espíritu, que seas tú quien abra nuestros labios para hablar lo que tú quieres que hablemos. Y que nuestros ojos puedan ser testigos de estos milagros que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén.